APRA en señal de protesta por el golpe de Estado no aceptó ser partícipe del llamado CCD. Pero que teníamos, además, la verdad es, señor presidente, es que nosotros estábamos una especie de vetados en los medios de comunicación. A mí los camarógrafos me decían, fíjese doctor, disculpen, no lo voy a grabar porque voy a gastar mi batería por gusto porque ya no lo van a pasar. Entonces simplemente estábamos vetados. No, lo que uno dijera no existía. Doctora Castillo, entre el 3 de noviembre del 91 y el 5 de abril del 92, insisto, el Partido Aprista se pronunció condenando la matanza ocurrida en Barrios Altos. Sí se pronunció, y cada vez más a medida que además el tema se iba descubriendo, poniendo en evidencia, porque al principio, recuerda usted, no se sabía, al principio fue una gran confusión, ¿no? Los líderes políticos, los directivos del Partido Aprista se pronunciaron entre el 3 de noviembre del 91 y el 5 de abril del 92, condenando la matanza de Barrios Altos. En la medida que fue descubriéndose los móviles y las circunstancias, así pasó. Sí. Doctora Castillo, el 5 de abril del 92 usted estaba en la casa del expresidente Alan García. Dígame, ¿el presidente García lo convocó a usted a su casa ese 5 de abril? Habíamos quedado en encontrarnos tarde, sí. ¿Lo acordaron encontrarse por una circunstancia particular? No. ¿Recuerda usted que el presidente García había recibido una llamada telefónica ese mismo día advirtiéndole sobre algo que podía suceder? Señor presidente, es una pregunta sugestiva. Está marcando el hecho que no recuerda el testigo y luego el señor abogado le está refiriendo si esta es la circunstancia. Está preguntando por un tema concreto, por un hecho que ha sucedido, ¿no? ¿Recuerda usted tal cosa? Sí, no. Dice que no recuerda, entonces le dice, pero no recuerda tal cosa, obviamente va a decir que sí. Yo lo que pregunté es que si el presidente lo convocó, García. Claro. Ahora le estoy preguntando... No son dos preguntas independientes. Sí, ¿puede contestarme, por favor? Sí me convocó y... Sí. A ver, preguntas precisas y concretas y respuestas concretas en orden a las mismas para luego hacer un control de su pertinencia, ¿ok? A ver. Bueno, a ver, ¿le comentó el doctor Alan García de alguna circunstancia inusual el día 5 de abril del 92? No, no me comentó. Ese día no me comentó. Es un tema que lo hablamos después, ¿no? ¿Sabe cuál era ese tema inusual? Sí, claro. Él, no sé si meses o años después, ¿no?, en Colombia, cuando estaba asilado, él me comentó que había recibido una llamada de una persona amiga señalando que iba a haber un atentado contra su vida ese día. No le hablaron de un golpe de Estado, un atentado contra su vida. Y él pensó que lo mejor era quedarse en casa y no salió. Y resulta que el atentado contra su vida era en la casa, porque yo tengo la convicción que el grupo que entró a la casa entró para eliminar físicamente a Alan García. Ese hecho ha sido narrado por el ¿recuerda usted, sabe usted si ese hecho ha sido narrado por el presidente García en el libro El mundo de Maquiavelo? Sí, acá lo tengo, acá está. Ahí aparece relatado este hecho. Sí, con cierto aire de novela en algunos puntos, pero sustancialmente así fueron las cosas. ¿Sabe usted ahora, con el tiempo, quién hizo la advertencia del posible asesinato del presidente García? ¿La señora Susana Iguchi puede ser? Esa es la versión que yo recibí. Sí, no es aceptable, por favor. Usted no puede dar una línea que ya está sugiriendo respuestas. Esa línea ya se rechaza, así que reformule usted. ¿Conoce usted la declaración de la señora Susana Iguchi respecto a este tema? No la conozco, pero sí he referido que ella, a través de interpósita persona, hizo llegar esa amenaza. Doctor del Castillo, usted ha hablado, creí entenderle por lo menos yo, que en la tropa que asalta la casa del presidente García había una fuerza regular y, digamos, un grupo de élite. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Usted ha tenido información de si este grupo, quiénes integraban este grupo de élite? ¿O qué grupo puede ser? En ese momento no, doctor, realmente ni sabía que podía existir un grupo de élite. Noté que tenían una actitud
y hasta una vestimenta distinta, pero con el tiempo, ¿no? En las investigaciones y en las cosas que se hicieron, yo participé, como repito, en una comisión investigadora, era claro que este grupo de intervención fue el que estuvo ahí. Inclusive, cuando Alan García estaba asilado en Colombia, a Martín Rivas lo destacan a Bogotá, ¿no? Evidentemente con el ánimo de hacer un seguimiento y sabe Dios qué, porque usted sabe que en Colombia, por eso Alan García se tuvo que ir a Francia, porque usted sabe que en Colombia muy fácilmente, oiga, contratan 4 sicarios y en un ratito lo despachan. Doctor Castillo, a partir de su respuesta en la cual usted menciona el nombre de Santiago Martín Rivas, usted sabe que él era el jefe del destacamento Colina, el grupo Colina. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Usted me está diciendo que este grupo de élite era el grupo Colina? Todos los indicios conducen a ello, doctor. Y, a ver, por su experiencia y por lo que usted pudo percatarse ese día y los días subsiguientes, ¿cuál era la finalidad del asalto a la casa del doctor García? ¿Qué querían hacer con el doctor García? Eliminarlo físicamente, qué duda cabe. Y como eso no pudieron, porque él salió por la parte posterior, pues lo que se instauró fue una persecución. Él estuvo en clandestinidad en Lima desde el 5 de abril hasta el 1 de junio del año 92, en que yo mismo hice las gestiones para el asilo en la Embajada de Colombia. Y en la madrugada del 1 de junio fuimos de diversas formas y entramos a la residencia del embajador Gutiérrez, me parece, de Colombia. Y una última pregunta, doctor de Castillo. En base a su larga experiencia política, ¿conoce usted de algún golpe de Estado que no suponga secuestros de políticos? Ese es un dato ya de especulación teórica. No se acepta la pregunta, impertinente. Eso es todo, señor presidente. Gustavo Campos, de la parte civil. Una sola pregunta, doctor del Castillo. El señor Samuel Dyer ha declarado, ha comparecido en juicio y él ha señalado que en alguna medida habría colaborado con la ayuda, con la salida del presidente Alan García, motivo por el cual él también fue objeto de secuestro en julio del año 92. ¿Conoce usted algo de esta situación, doctor del Castillo? Yo lo que sabía era que le tenía prestada una camioneta por el año 84, ¿no? Después no sé. Gracias, es todo, señor. Sí, señor abogado. Doctor Ochoa. El micro, por favor, por favor. Si cuando usted era conducido, después de su detención indebida en la casa del doctor Alan García, ¿usted pudo notar que el personal que lo llevaba era de un grupo de inteligencia? No tengo la certeza, sinceramente, ¿no? Sé que estaban de civil, ¿no? Y me dio la impresión que eran oficiales de la DIFE, ¿no? Esa es la Dirección de Fuerzas Especiales del Ejército, pero no podría aseverar otra cosa. Si durante su detención en el cuartel de Chorrillos que usted ha mencionado, durante, digamos así, su detención, volvamos a repetir, ¿usted fue sacado en algún momento de dicho lugar para ser conducido a otra dependencia? No, nunca. Siempre estuve ahí hasta el día que salí en libertad, ¿no? Es todo, señor presidente. Muy bien. Sí, señor abogado. Antes que nada, señor presidente, quería pedir la dispensa de la sala de usted porque lamentablemente he olvidado mi medalla. Doctor del Castillo, muy buenos días. Buenos días. Uno de los hechos que se investiga y que se juzga en este caso contra el acusado Fujimori es el secuestro del señor Samuel Dyer. ¿El señor Samuel Dyer era integrante del partido aprista, doctor del Castillo? Sí, yo lo conocía como simpatizante, no sé si estuvo inscrito, pero sí era un simpatizante y le digo que fue el que prestó una camioneta en la campaña del año 84-85. ¿Usted
tuvo conocimiento sobre los hechos del secuestro de Samuel Dyer ocurrido el 27 de julio de 1992? Sí, sí, claro, sí tuve. ¿Qué conocimiento tuvo usted, doctor del Castillo, sobre ese caso en específico? Yo me enteré del tema, si mal no recuerdo, cuando él se escapó de ahí. Él, no sé bajo qué circunstancias, pero salió de ahí. Parece que algún general, según se dice, lo ayudó a salir, ¿no? Y él estuvo clandestinamente un tiempo hasta que después se asiló, una cosa así, ¿no? ¿Usted sabe si es que el gobierno o el acusado Alberto Fujimori dio una explicación respecto a esa detención o de ese secuestro, doctor del Castillo? Siempre entiendo que quisieron denigrar de la imagen del señor Dyer, ¿no? Presentarlo como si fuera una persona fuera de la ley, pero creo que se ha esclarecido mucho a raíz de su presentación. Ok, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Señor fiscal. Doctor del Castillo, muy buenos días. Quisiera que por un momento nos volvamos a ubicar la noche del 5 de abril de 1992. Usted ha manifestado que primero aparecieron militares uniformados con los rostros cubiertos. ¿Es esto correcto, doctor? Sí, en vehículos y en gran cantidad, ¿no? Posteriormente ingresó otro tipo de personal que podría decirse tenía idénticas características o eran diferentes a los militares. Era diferente a los militares. Evidentemente eran militares, pero con actitud y características distintas, ¿no? Yo diría hasta con una mayor agresividad. ¿Tenían los rostros cubiertos Sí, estas personas? completamente. También. Sí. Doctor del Castillo, respecto del caso de la Cantuta, que usted ya no estaba lógicamente en el Parlamento, pero desde su posición, ¿qué pudo observar respecto de la matanza de la Cantuta? Los hechos que fueron de dominio público, ¿no? A ver, por favor, sí, pero Sí. Sí, o sea, la Sí. pregunta puntual, muy general, ¿no? la pregunta puntual es que si tomó conocimiento de estos hechos de la Cantuta y cómo, a través de qué medios. Bueno, primero por las denuncias que se hicieron, el doctor Piz, repito, él recogió unas denuncias anónimas que llegaron, las mismas cartas de Carles Talledo y diversa información que iba saliendo en la prensa, ¿no? Pero como cualquier ciudadano, digamos, yo no tuve un acceso privilegiado a algún tipo de información en la materia. Posteriormente sí, claro, en el proceso investigatorio, pero en las etapas iniciales no. El señor Talledo le comunicó a usted que había sido integrante del Grupo Colina. Claro, él sin duda era un elemento del ejército, creo que sargento, algo así, ¿no? Que integraba estos. Él fue condenado y después fue liberado. Hoy día entiendo que está libre, no sé dónde está. Pero la prueba de su liberación, o sea, de su inocencia, es que fue liberado y nadie más ha intentado procesarlo posteriormente. ¿Qué informaciones le proporcionó este agente Talledo, doctor? Él me habló lo de Wilca, hablaba de Tarata, hablaba del Canal 2, ¿no? O sea, hay toda una narrativa. Lo que sucede es que también es una información que uno lo tiene que tomarla con mucha prudencia, ¿no? Porque podría resultar especulativo un comentario de parte mía. Yo prefiero atenerme a lo literal de los documentos bajo la responsabilidad de quien los escribió. ¿Usted podría decir, doctor del Castillo, si las armas que usaban los miembros del ejército que estaban con uniforme y lógicamente con los rostros cubiertos, difería en relación con el armamento que usaban los civiles? La verdad no llegué a fijarme ese detalle, señor fiscal. Eso es todo, señor. la defensa. Premier del Castillo, usted ha referido que cuando es llevado al cuartel de Los Cibeles fue examinado por un médico legista. ¿Podría decir qué motivó el examen del médico legista?
Si bien, señor presidente, si usted me permite, si bien yo hoy día ostento un cargo público, pero estoy acá como ciudadano que fue afectado por un golpe de Estado y no por ser premier, si es que solamente a guisa de aclaración el tema, no vengo a cumplir con un deber que la Corte me Correcto, ha señalado. se tiene presente y es obvio, sí. Fue solamente, yo diría, una revisión de rutina que se suele hacer cuando hay procesos como este de esta naturaleza, ¿no? Comprenda usted que me imagino que por la propia seguridad de los que ordenaban la detención querían cuidarse de que los liberados no vayan a tener algo que después se lo achaquen a la detención. Así es que nosotros no lo pedimos, ellos mismos así lo señalaron. Ya, sus captores dispusieron el examen del médico legista. Parece que estoy fuera. ¿Tiene usted conocimiento, doctor del Castillo, quién dispuso su libertad? No, realmente se informó nomás que se iba a liberar en la misma noche y nos condujeron al cuartel, dijo, vamos porque ya van a salir libres y eso fue todo. Los mismos captores le informaron que... No, los dos oficiales que me acompañaron, yo nunca tuve contacto con ningún oficial general, ¿no? Estos oficiales le informaron que iba usted a quedar en libertad. Así es. Usted ha hecho referencia a la investigación en la que participó como diputado, que se llevó a cabo con relación al tema de Barrios Altos y Martín Rivas, ¿no? ¿Ese era el motivo de la investigación? En general, el Grupo Colina, todo Grupo esto, ¿no? Colina. Sí, claro. En la investigación tuvo usted conocimiento que se señalaba que el Grupo Colina era derivado de un grupo de aniquilamiento denominado Escorpio que se gestó en el gobierno anterior al presidente Fujimori. Ellos no refirieron eso, es más, en ese momento ellos negaban toda existencia de Grupo Colina o nada, ellos simplemente negaban y se presentaban como analistas de inteligencia, no como lo que eran, ¿no? En esa investigación que usted realizó como diputado, ¿se realizó quizás un trabajo comparativo entre el accionar del Grupo Colina y el Grupo Rodrigo Franco? El Grupo Rodrigo Franco, según el libro del general Robles Espinosa, es un hombre que indebidamente adopta el mismo Grupo Colina. Lo que le pregunto es si en la investigación hubo oportunidad de examinar ese tipo de aspectos. Es que a mí lo que me parece impropio es denominar Grupo Rodrigo Franco usando la memoria de una persona honesta que fue asesinada por Sendero Luminoso. Le refiero entonces a un grupo de aniquilamiento que actuó durante el régimen del presidente García por no utilizar el nombre. El régimen del presidente García no tuvo grupos de aniquilamiento. No le he dicho que es el régimen del Está implícito en presidente su pregunta, por eso le respondo lo que le De respondo. otra manera se lo hago. De 1985 a 1990 hubo un grupo de aniquilamiento que realizó actos que son de dominio público. Durante la investigación como diputado, ¿tuvo usted la oportunidad de estudiar algún análisis paralelo entre el Grupo Colina y este grupo de aniquilamiento? Yo no sé cuáles son los hechos de dominio público que atribuye el representante de la defensa, porque tanto en el libro del general Robles Espinosa, que sabe lo que dice, ¿no? Y que dice que, por ejemplo, que el crimen de Febres y de Cantoral fue hecho por ese grupo. Y lo mismo dice Mesmer Carles Talledo. Ahí voy a ir. Él habla de esos crímenes, es que Que la pregunta abierta implica todo un razonamiento previo, entonces yo lo quisiera que haga preguntas puntuales para centrar el tema. Por favor, Lo fijo por favor, aún más. por favor. La pregunta concreta es si durante la investigación que el testigo realizó como diputado se hizo un análisis comparativo entre este grupo que actuó en 1985 a 1990 y el Grupo Colina. Eso he preguntado 3 veces. lo que pasa, señor presidente, que la pregunta lleva implícito un juicio de valor, que yo no puedo aceptar. No puede calificar el testigo mis preguntas, en todo caso debe ser el abogado de la parte. Aquí hay una referencia que implica siempre una valoración. Se está afirmando que hubo un grupo de aniquilamiento, de conocimiento público, que eliminaba personas, ¿no es cierto? Esa es una base de hecho. No, independientemente del tema, eso implica que el testigo tenga que saber
tenga que sostener, tenga que afirmar, tenga que responder sí o no. Y sobre esa base luego dar el siguiente paso a la pregunta conclusiva, ¿no es cierto? Lo que quiero señalar, señor presidente, con todo respeto, es que la misma fuente de información Sí. que ha sido utilizada para formular las preguntas sobre el grupo Desde Colina, luego. Eso lo tengo claro. Lo tengo claro. Quizás Caretas, que mencionaba su existencia, Los mismas fuentes. Entonces me llama la atención que las mismas fuentes que fueron admitidas allá. A ver, vamos a ver. Admitidas acá. A ver, vamos a ver. Si es exacto, informaciones que han aparecido en la prensa acerca de un grupo que tenía ese calificativo de Rodrigo Franco. Y la pregunta incide en que si dentro de la metodología de trabajo de la comisión parlamentaria que usted integró, se hizo un análisis comparativo en el tiempo de estas matanzas o estas muertes selectivas que ocurrieron. 85 hasta el momento de la investigación. Lo demás es un conjunto de valoraciones que usted está libre de precisarlas, pero la pregunta incide en eso, si hubo una evaluación durante todo un tiempo de lo ocurrido sobre el tema. Señor presidente, que no sé a qué matanza se refiere. O sea, que me precise qué hechos son. Ustedes, como grupo parlamentario, evaluaron no solo lo ocurrido en el tema La Cantuta, sino hicieron una revisión, un análisis de otros hechos que se imputaban a un grupo ocurrido a partir del año 85 hasta la fecha de los hechos que investigaban. Si hubo un análisis retrospectivo, eso quiero saber. En mi conciencia está claro, absolutamente claro, y le digo con toda honestidad, ¿no?, de la no existencia de ningún grupo de esa naturaleza en el gobierno del 85 al 90. Correcto. Bueno. ¿Estudió usted durante la investigación que realizó como diputado si este supuestamente denominado Grupo Colina habría actuado antes de 1990? Objeción, señor. ¿A qué se va a El objetar? tema que es materia de la pregunta del colega Nagasaki no tiene relación con los hechos que son materia de esta investigación. Estamos investigando otros hechos anteriores a 1990. ¿Es usted, señor fiscal, que su línea de imputación es una política? Y desde luego un ámbito abierto, amplio, que el tribunal ha permitido, y es la línea de permisión, se tiene que preguntar todo ese esquema. Correcto, Lógicas por eso es que si el tribunal considera pertinente la pregunta, por favor puede reformular, puede plantearla nuevamente para que el testigo responda. Un tema materia del interrogatorio que no hemos introducido nosotros, sino ha introducido la parte civil, es la actuación del testigo del Castillo en su trabajo, en esa investigación que él nos ha recordado, la salida por la ventana de Martín Rivas. Entonces, quiero analizar el resultado de esa investigación. La pregunta, y para terminar con este punto, doctor del Castillo, es si usted ha tenido oportunidad durante la investigación de analizar si este destacamento de aniquilamiento, o sea, para ser muy preciso, ha tenido una actuación anterior al 28 de julio de 1990. Según lo escrito por el general Robles, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, esta misma gente, que después se conoce como Colina, participa en eventos acaecidos en las postrimerías. ¿Eso surgió en la investigación que usted realizó? No, eso fue un hecho que surgió de la publicación esa, eso no se sabía quién era. Pero la información no es parte de actos de investigación de su comisión. Así, no, eso fue un hecho que salieron a la luz a raíz de esa publicación. Pero le puedo asegurar, por eso repito, mi convencimiento y además convicción absolutamente personal y moral, ¿no?, que yo no hubiera sido partícipe de un gobierno que hubiera consentido, actuado, organizado ese tipo de cosas, absolutamente fuera de lugar. Como diputado de la Nación, ¿usted tuvo oportunidad de conocer si durante el régimen del presidente Alan García de 1985 a 1990, el presidente García dictó una directiva
en la cual señaló la política antisubversiva que debían desplegar las Fuerzas Armadas? Yo era alcalde de Lima, señor presidente, yo no estaba interiorizado en las acciones de gobierno. ¿Tiene usted conocimiento, doctor del Castillo, que en la investigación que usted llevó adelante, el señor Mesmer Talledo indicó que efectivamente esa entrevista que fue recogida en un video, él la cuestionó porque había sido editada? ¿Tiene usted conocimiento de ese cuestionamiento por parte de Mesmer Talledo? Que lo ha repetido Claro. en un testimonio, quizás usted no conozca en el caso No, de sí Pedro Wilca. sí sé que hizo esa observación, como también hizo la observación de que él estaba en la pantalla, pero no era él, o en todo caso no eran sus palabras, ¿no? Esa observación grosera también la hizo, pero... O sea, sí hizo la observación, más allá de si es Sí creíble o la no hizo, observación, la hizo, por cierto. Gracias. ¿Tiene usted conocimiento, doctor del Castillo, que Mesmer Talledo también en esa investigación e incluso en actos posteriores, él ha cuestionado la autoría de las cartas que usted ha entregado a la sala, donde él señalaba que era imposible que él haya escrito porque en su reclusión no tenía ni un lapicero siquiera? Muchas de estas cartas fueron escritas, algunas entiendo antes de la reclusión, y yo dudo que un detenido no tenga un lapicero, pues, ¿no? Para empezar. Claro, pero mi pregunta no es si creemos, yo también no creo lo que dice Mesmer Talledo como usted. Entonces usted ha dado la respuesta. Entonces la pregunta es si usted ha tenido conocimiento de este cuestionamiento que hizo Mesmer Talledo diciendo de que él no era autor de esas cartas. Sí he escuchado eso, pero igual que usted, coincido con usted en no creerle. En todo, no solamente en parte, yo no le creo en nada. Ah, bueno, ese es su juicio, pero el mío es Ahora, distinto. no hay comentarios sobre el... Usted, señor abogado. Para mí, señor presidente, es muy sintomático que, de acuerdo a la fecha de las cartas, las informaciones con nombre, apellido y código inclusive de los oficiales comprometidos sean de fecha anterior a la revelación pública que hizo Henry Piz, que hizo el general Robles Espinosa, etcétera, varios meses antes. Nota de eso y se evaluará en su momento. Para terminar con este punto, dada la importancia que le da usted a ciertas declaraciones de Mesmer Talledo, ¿ha tenido quizás usted oportunidad de conocer que la Fiscalía ha evaluado las declaraciones de Mesmer Talledo y ha dictado un dictamen no acusatorio contra el presidente Fujimori en el caso de Pedro Wilca, lo cual ha sido de conocimiento público? No, no sabía. ¿Tuvo usted, doctor del Castillo, conocimiento quién fue el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional en los años 1986 a 1990? No, sinceramente no. No estaba al tanto de eso. No tenía... Puedo equivocarme el nombre si doy algún nombre, ¿no? Pero no sé, usted me dice el nombre, de repente lo puedo recordar, pero ahora no lo recuerdo. ¿Era el coronel Díaz? No sé si era coronel o general, pero había un señor Díaz, un oficial Díaz, sí. Charita Díaz, que le decía. Ah, sí, le decían. ¿Sabe usted que durante todos esos años él fue el único jefe del Servicio de Inteligencia Nacional? No, no lo sabía. Gracias. Creo que también fue, si no me equivoco, el general que actualmente es dirigente en el fútbol. Un año, Yacarini un año y el resto... Velázquez Yacarini, sí. Parece que estuvo un año. Gracias. Doctor del Castillo, vamos a ver algunos temas que me parecen importantes. Durante la fecha en que estuvo privado de libertad, usted en ningún momento me ha expresado que fue objeto de un interrogatorio formal. A contrario sensu, fue objeto de un interrogatorio informal, le hacían preguntas vinculadas a alguna imputación o con relación a los hechos que motivaron su privación de libertad, algún tipo de diálogo suscitado con sus captores o con quienes lo tenían recluido. Bueno, yo tenía la impresión que los dos señores oficiales que entraban a verme de cuando en cuando eran personas que se sentían, vamos a decir así, ajena a los acontecimientos, oficiales que cumplían órdenes y nada más, y no necesariamente solidarios con lo que venía pasando.
Y me preguntaban cosas y yo les contaba otras. Y más bien tengo la impresión que ellos quedaban más sorprendidos de lo que yo pudiera estar respecto a las circunstancias políticas. ¿Nunca usted se le acercó a conversar con usted, el jefe de la DIF, general Pérez Documet? No, nunca fue. Nunca fue. Usted ha informado al tribunal que en ningún momento se le entregó una papeleta de detención o un documento escrito que le indicase por lo menos los motivos legales de la misma, ¿no es cierto? Y que la existencia de un documento recién la supo por intermedio del señor, creo también era diputado, Quitasono, no. No. Del señor Quitasono. Sí. Exactamente, quiero un poquito ver eso porque la historia de esas papeletas famosas. Claro. ¿Cuándo fue que conversó con Quitasono? ¿En qué momento le entregó? ¿Y él qué le dijo sobre el origen de ese documento, por favor? Él me la mostró, ¿no? Cuando íbamos en el vehículo que nos iba a liberar, ¿no? Y él se quedó por San Borja y yo fui hasta La Molina, ¿no? Él era el único que tenía, por lo menos en un vehículo, o sea que en ese vehículo iba usted, Quitasono desde luego, sí, ¿alguien sí. más? Creo que los dos nada más. Y allí Quitasono le dijo del documento. Así es. ¿Le explicó cómo se había entregado? ¿Quién? No, ¿Hubo un no. diálogo sobre ese tema? No, me lo mencionó y yo me quedé con el documento y lo tuve durante mucho tiempo. Después se me extravió, por eso que estuve tratando de buscarlo y hasta que lo reencontré. Pero realmente, mira, solamente me lo mostró, quizás hicimos un comentario ligero en ese momento por las circunstancias, porque más estábamos ávidos de llegar a la casa, ¿no? Correcto. Cuando usted fueron ya, lo dejaron en Los Cibeles, en ese cuartel policial de Los Cibeles, allí tampoco le tomaron una manifestación en forma. No, ahí lo que hicimos fue un acta en que constaba lo del médico legista y que quedábamos en libertad. Durante su cautiverio, el momento de la privación de libertad, en algún momento se le dijo de modo expreso, concretamente por quién fue objeto de su privación de libertad. No. Le dijeron personas. No se me dijo. Nunca se le dijo finalmente de quién venía. No. En el tema del autogolpe, golpe de Estado, la interrupción del sistema constitucional en esa fecha, a usted luego llegó a tener información del por qué se detuvo a quienes se privó de libertad. Doy a su dato de experiencia, no una deducción, sino me dijo tal persona, conversé con tal persona, alguien me informó sobre tales motivos, etcétera. Bueno, la señora Mirta Kunza, secretaria de Alan García. Me imagino que solamente por cortarle un elemento de comunicación, ¿no? Abel Salinas. ¿Qué le dijeron ellos? No solamente la detención, pero intuyo Abel Salinas había sido ministro de Estado, ¿no? Luis Negreiro había sido presidente del Congreso, ¿no? Diputado conocido. Ya. Y así, en fin, en el caso de Quitasono estuvieron despistados porque creían que era el secretario de organización del APRA y él ya no tenía ese cargo. Hacía varios años que no lo tenía, pero parecía que pensaban que todavía lo tenía y por eso lo detuvieron. Y me acuerdo que nos reímos un poco de esa circunstancia, ¿no? Del despiste. ¿No tiene usted ninguna fuente de carácter personal que alguna persona le haya dicho de modo expreso, por experiencia vital personal, que la detención suya o la privación de libertad suya y de varias de las personas que públicamente se llegó a conocer que fueron detenidos o privados de libertad era de una orden expresa del acusado aquí presente?
Yo no he recibido esa información, señor No ha presidente. recibido esa información. Usted ha informado aquí que integró la comisión investigadora del caso La Cantuta. Sí, señor. Muy bien. No, perdón, no del caso de conducta. Fue una comisión... Barrio Salto, no. No. ¿Cuál fue su por favor? La comisión de la Cantuta la presidió Roger Cáceres Velázquez, ¿no? Estuvo Henry Piz, Carlos Paresma, y no sé qué otras personas. ¿Usted no la más. integraba? Yo no la integraba, yo no estaba en el Congreso. Yo, hacia el año 98, creo que se forma una comisión de investigación de este tipo de cosas que la preside el congresista Revilla, que era el oficialismo, que se esforzaba en tratar de tapar las cosas, ¿no? Yo integré O sea, año esa comisión. 98 ya. 98. sí. Correcto. El señor Revilla era un parlamentario del partido oficial, del Así es. oficialismo, Cambio 90. y usted integraba esa comisión Yo también. integraba ¿Con esa quiénes, si comisión. fuera tú tan amable, si se acuerdan? Si se acuerdan. Sí, no recuerdo los otros integrantes de... Correcto. Y allí recibieron muchas declaraciones, supongo, ¿no? Sí, claro. Hubo una serie de testimonios importantes. Yo creo que lo más valioso fue poner a la luz pública a personajes que hasta ese momento habían aparecido solamente en fotos o cosas así, ¿no? Como el general Rivero Lazo, como Martín Rivas, otros oficiales, ¿no? Ya, pero ya todo eso fue hacia el año 98. Sí. Hasta antes, ya usted como parlamentario, como persona, como político distinguido, llegó a conocer de lo ocurrido con el denominado Grupo Colina. ¿Tenía usted una fuente directa, una fuente puntual que le haya informado de modo más claro qué hizo? No, señor presidente, la fuente que era un poco la información interna que nosotros teníamos en el Congreso. Para serle preciso, esta comisión se hizo en el año 97. El evento de la escapada por la ventana fue el 14 de enero del 98, salió en los diarios el día 15, el día siguiente, Sí. ¿no? Y efectivamente yo no tuve ninguna referencia directa de tal persona ordenó tu detención. Yo creo que eso fue a la luz de los acontecimientos ulteriores, está implícito y probado con la orden escrita, ¿no? Pero en ese momento yo Ya. la verdad es que no sabía. Al tema del general Hermosa que usted ha dicho, pero quiero más allá de referencias, sino si usted ha tenido una entrevista con él, ha conversado con él acerca de exactamente quién dispuso la detención, o es usted solamente lo sabe, como ha dicho aquí, por lo que habría declarado este señor en una audiencia judicial. Claro, pero lo que pasa es que cuando asaltan la casa, pues el altavoz dicen en nombre del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que él era el presidente. Sí, claro. Pero la información que usted ha dado se refiere al acusado, ¿no? Que, Claro, según el tenor del documento, claro. un superior sería... Pero más allá de eso, lo que quería saber es, y como la fuente es el general Hermosa, si usted conversó con general Hermosa en alguna ocasión o con otra fuente personal que le haya dicho ha sido el presidente Fujimori en esa ocasión. Pregunto. Yo nunca he hablado con el general Hermosa, nunca he hablado con él, nunca lo he tratado. Y a la luz de su propia declaración, Sí, ¿no? está claro. Obviamente, y tengo que llegar a la conclusión, y además el documento dice, No, sí, por eso disposición está... superior, que para mí está Sí, no, eso lo tengo claro, meridianamente pero claro, ¿no? quería ver, y la pregunta incidía en si, además de eso, había una fuente personal. No. Correcto. Muy bien, señor Hugo. Doctor del Castillo, en primer término quisiera volver a las circunstancias en las cuales usted es privado de la libertad del 5 de abril. Usted menciona que se encontraba con el doctor Alan García bordeando las 10 de la noche y con personal policial. ¿Se refiere usted a personal de seguridad del Estado adscrito a protección de dignatarios? Así es, eran oficiales, personal conocido de la Policía Nacional, que le Cuando estaban se- asignados al doctor García en su condición de expresidente.
¿A usted también? ¿Por su No, calidad? a mí no. No. Este personal, que era de la Policía Nacional, ¿tenía conocimiento de lo que iba a acontecer? No, yo creo que ellos fueron sorprendidos también y anunciaron cuando la casa empezó a ser rodeada por las fuerzas militares, ¿no? ¿Se intervino, se privó de su libertad también a estos agentes? Por breves momentos hacia ellos, los pasaron, como comenté, al jardín central de la Avenida del Pinar, y después de un rato, antes de que a mí me trasladaran, ordenaron que vayan a sus unidades, recojan sus armas, vayan a su unidad correspondiente. Pero minutos después llevaron a uno detenido, a uno de los policías, que era el que había salido atrás de Alan García, por la parte de atrás de la casa. Alan García siguió hacia un lugar determinado y él parece que se descolgó a la calle y por la espalda lo detuvieron y lo llevaron y lo tuvieron un rato a mi costado, detenido, cuando ya estaba yo solo. Después él llegó, igual lo tuvieron contra la pared, cuando lo identificaron que era policía y todo, lo enviaron otra vez al grupo que estaba en medio del jardín. Cuando ellos salen con usted, ¿se identificaron como la custodia del doctor Alan García? Sí, dijeron de alguna forma que ellos eran miembros de la Policía Nacional, pusieron sus armas en el suelo y se ubicaron contra la pared. También Sí, contra la pared. claro que sí. Con relación a su liberación, ¿no?, de su privación de libertad, usted, que ocurre en Los Cibeles, señala, ¿le informaron en ese contexto que estaba usted detenido? Ya en ese momento más hablaban del tema de la libertad. Sí, me realmente, refiero, ¿no? y voy a su calidad personal de Sí, abogado, sí. ¿le indicaron que usted salía de un estado de detención? Lo que me dijeron, ahora va a salir libre, ¿no? Va a salir, textualmente eso, va a Sí, salir va libre. a salir libre y aliste sus cosas que nos vamos. Bueno, mis cosas eran nada, porque no tenía nada. Sí, usted fue llevado directamente ahí. Sí, así es. ¿Estaba presente alguna autoridad judicial o fiscal en ese contexto? Hacia las 5 de la mañana, más o menos, del día 10, con los médicos legistas me parece que llega un fiscal, ¿no? Y levantan un acta. ¿Se identificó ante usted? Sí, pero no recuerdo el nombre en este momento. Estas personas que lo trasladan, que usted identifica como los oficiales, con los cuales permanentemente salía, era su custodia, digamos, en esas circunstancias, y que lo trasladan, ¿vestían uniforme siempre? Sí. Vestían uniforme. Usted ha mencionado, con relación a este documento que nos ha alcanzado y que usted ha destacado, hace referencia al comando conjunto, pero por disposición superior. Y en 2 ocasiones ha precisado que identifica esa disposición superior o esa posición superior en el acusado. ¿Se ratifica en ello? Sí, claro, porque... ¿Puede explicarnos No puede haber otra. por qué? Porque quien ejerce la presidencia es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Comanda al comando conjunto? Por supuesto. Con relación al informe con relación a la comisión, ¿no?, que integró usted en el Congreso y que investigó estas circunstancias del destacamento Colina, ¿qué destino tuvo finalmente ese trabajo? Ese trabajo fue completamente mediatizado por el congresista ¿Puede Revilla. explicar, por favor? Sí, bueno, él se esforzaba siempre porque interrumpir los interrogatorios, por no dejar que las cosas se realicen. Realmente fue una... El
congresista que menciona usted pertenecía a alguna posición política? A Cambio 90, claro, era conocido. ¿Posición en el poder en ese momento? Por supuesto, estaba en el poder, él era de la... Y ellos tenían, en cierta forma, si mal no recuerdo, mayoría en la comisión, como era la costumbre, ¿no? En el Parlamento de esa época, el grupo de gobierno tenía mayoría en todas las comisiones, presidía todas las comisiones, tenía un dominio total del Parlamento, en ese sentido. O sea, es que esto no fue la excepción, más aún si era una cosa tan delicada, ¿no? ¿Cuál fue el final entonces de ese trabajo de investigación? El final fue, vamos a decir así, que hundieron en una confusión a la comisión, ¿no? Revilla creo que terminó renunciando, finalmente desarmaron el asunto para no llegar a ningún tipo de conclusión. Yo di una serie de declaraciones a lo largo del tiempo y se fueron difundiendo además porque logramos de alguna manera, bueno, la televisión empezó ya en esos tiempos tímidamente a sacar un poco más informaciones y empezaron a transmitir algunas cosas directamente. Realmente fue, me parece que muy importante en ese momento poner sobre la mesa alguna información que en cierta manera se había venido manejando en los 5 años anteriores de manera muy discreta, muy reservada, ¿no? De lo que ha mencionado, debemos entender que no se llegó a un informe final. No se llegó, me parece. Ni en mayoría final, ni en minoría. Absolutamente, porque se desarmó un poco la cosa, sí. En su experiencia como congresista, ¿tuvo participación en los debates relacionados con la llamada ley de amnistía? No, eso se dio en junio del año 95. Yo entré a partir del 28 de julio del 95. O sea, eso se dio antes de. Pero, si mal no recuerdo, yo fui suscriptor de una iniciativa legislativa por su derogatoria. Por último, nuevamente en su condición de abogado, que es un tema que se ha colocado aquí en debate también y nos interesa conocer su posición en torno a su vivencia material. El 5 de abril, ¿usted fue detenido o fue secuestrado? A mí casi me matan el 5 de abril. Y realmente fue una cosa muy violenta. Porque yo entiendo que detenido es si va un policía, que es el que se encarga de estas cosas, y lo conduce pues a una dependencia policial o algo así. No. Yo fui realmente violentamente capturado, golpeado, encapuchado, amarrado y violentamente bajo amenaza de muerte llevado a un cuartel militar. Y ahí absolutamente aislado. Por eso insistíamos, usted en ese contexto asumió que estaba siendo secuestrado, te ha dicho incluso que lo habían desaparecido. Director de debates. Perdón, señor director de debates, voy a continuar con mi línea de interrogatorio. Por favor, señor abogado, tome Culmine asiento. y luego se hace la observación. Tengo derecho a controlar la pregunta. No del tribunal, por favor. Haga usted que culmine la pregunta y usted interviene. Sí. Usted ha mencionado, y a eso es a lo que me remito exclusivamente para tener clara su declaración, que en las circunstancias que usted vio, asumió incluso que lo estaban desapareciendo. Claro. Esa es la percepción que uno tiene en ese momento. Es la que tuvo usted. Sí, claro. Gracias. Doctor Jorge del Castillo, usted ha hecho referencia a los hechos que acontecieron en el domicilio del doctor Alan García, pero usted no nos ha precisado qué es lo que ocurrió en su domicilio real, donde usted vivía. ¿Aconteció algo? Yo tengo entendido que no, señor vocal. En mi domicilio no. Yo me comuniqué por teléfono con mi esposa en ese momento y le dije, está pasando tal cosa, tranquila, pero sin duda ese momento empezó una etapa de total incertidumbre, ¿no? En la casa, pero como asalto militar, no.
Lo que sí hubo, si me permite, fue amenazas, flores fúnebres, esto que le he comentado hace un momento, como Precisamente hostilizaciones. la pregunta va por ahí. Usted dice que con posterioridad a obtener su libertad, usted fue constantemente amenazado, intimidado. ¿Usted podría precisarnos en qué consistió estas acciones? ¿Cómo no, señor vocal? En efecto, yo fui víctima desde esa época hasta el final del periodo de una constante hostilización, permanente hostilización. En la propia casa, llamadas telefónicas amenazantes de muerte, y eran muy serias, yo no me las tomaba a broma para nada. Seguimientos, más de una oportunidad el Serenazgo detectó agentes de inteligencia merodeando mi casa, pero cuando después uno buscaba el parte, en la municipalidad no había parte, ¿no? Entonces, todas estas cosas fueron pasando sistemáticamente, hostilizaciones muy duras, porque además, en cierta forma, se sabía que yo tenía un rol activo en algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Así como cuando salí libre y llevé el habeas corpus de la señora Pilar Nores, y pasó todos los incidentes que en cierta forma he narrado, también asesoré, por ejemplo, al general Reyes Roca, que estaba detenido, pues su familia me buscó. Y pusimos un habeas corpus en el juzgado del Callao que presidía el juez, era el doctor Ricardo Chumbes. Y el doctor Ricardo Chumbes valientemente declaró fundado el habeas corpus. Por supuesto que lo instituyeron al día siguiente, ¿no? Pero eso fue. También apoyé al general Gastelú, que era el jefe de seguridad del Estado. Apoyé el asilo de Andrés de los Ríos, un militante del APRA que también lo venían utilizando y que lo secuestraron 2 o 3 días. Y después del 13 de noviembre, inclusive, me imagino que saben porque nuestros teléfonos estaban interceptados permanentemente, lo cual está probado en diversos procesos, di apoyo al señor Vera Gutiérrez en su asilo a Costa Rica, el mismo señor Pollack, que se asiló después, el general Pastor Vives, ¿no? Yo apoyé a su familia y le presenté al doctor de Pierola, que creo que asesoró a la familia durante un tiempo. Y después vinieron otro tipo de hostilizaciones, no sé si a usted le interesa que yo le vaya contando más adelante, ¿no? Doctor del Castillo, el día que se interviene el domicilio del doctor Alan García, donde se encontraba usted, que a la postre él se escapa, ¿se enteró usted a dónde se fue? ¿Cuál fue su reducto? ¿Podría precisarnos? No, porque, fíjese, él salió, me avisó, ya estoy en un lugar seguro, abre la puerta, y yo de ahí pasé a la reclusión en este cuartel militar y no supe más qué pasó. No sabía si estaba vivo o muerto. Cuando salgo en libertad, es que ya me entero, me comunico y empiezo todo un proceso de contacto subrepticio con él, hasta que logramos el asilo en Colombia el 1 de junio. Usted, al declarar ante el juez instructor, ha afirmado que para los hechos del 5 de abril habían tenido participación los ministros entonces, Malca, Briones y Augusto Blacker Miller. ¿Cómo se enteró de este hecho usted? Si usted me permite, eso está acreditado fehacientemente en el decreto ley que emitieron, ¿no? Creo que es el 25.418, ¿no? En el que aparece todas estas personas que se quedaron con la dictadura. Renunció el doctor de los Heros, asumió Óscar de la Puente Arraigada como primer ministro que firma los decretos, Fernando Vega Santagarea, ministro de Justicia,
Blacker Miller, ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Sobero Taira, ministro de Pesquería, Alfredo Rosa Antesana, ministro de Transporte, después embajador en Panamá, Víctor Hoyguay, ministro de Industria, hoy día en la cárcel, Víctor Malca Villanueva, ministro de Defensa, fugado del país, Yoshiyama, Juan Briones, ministro de Interior, que en los días previos había participado en un asalto al local del Partido Aprista con bombas lacrimógenas, como ministro de Interior. Pero de todo esto usted se entera posteriormente. Claro, porque en el golpe de Estado yo no sabía qué pasaba, ¿no? Simplemente los oficiales que estaban ahí, me dijeron que el gobierno había dado un golpe. Ahora que toca el tema de los oficiales, en la secuencia de su exposición usted ha afirmado que a estos oficiales usted les dijo, están contribuyendo a la formación de un narcoestado. ¿Qué quería decir usted con esto, testigo? Yo les narré la historia de Montesinos que ellos no sabían. Y la verdad que se mostraron sumamente sorprendidos. Y les conté el tema de las defensas que él había hecho de Porras Ardila, cómo se escapó del Poder Judicial, la de Waldo Vargas, otro narcotraficante colombiano, etcétera, etcétera. Si es que en ese momento, a mi juicio, era una convicción que hacia eso iba a orientarse, ¿no? Porque sin duda el gobierno, claro, uno podría decir, ¿este cómo sabe? Bueno, es que uno estudia, uno conoce los personajes, sabe la orientación, ¿no? Después los hechos me fueron dando la razón, como a muchos, ¿no? Sin duda que fueron ganando convicción. Por eso es que yo decía, hechos objetivos sumamente concretos, como el tema del avión, el tema de la protección que se brinda a la banda, por ejemplo, de los norteños, ¿no? A la banda de los camellos, ¿no? A la banda de Cachique Rivera, ¿no? Todos son hechos que a lo largo del tiempo van pasando. Pero ya, ¿no? eso es en el futuro. Bueno, pero tuvieron el consentimiento de un sector del régimen, vamos a llamar así. En la secuencia de las sesiones se ha afirmado que el día 5 de abril no habría participado la Policía Nacional. ¿Usted podría precisarnos si el día que usted es intervenido habían agentes que pertenecían a la Policía Nacional o es que solo eran de las Fuerzas Armadas? Me parece que solamente eran, en este caso, del Ejército. En su caso. En lo que yo vi, sí. Posteriormente, cuando usted ya sale libre, porque le dijeron que usted va a salir libre, ¿se enteró si la policía había intervenido en estos hechos? Yo creo que en el 5 de abril propiamente dicho no. El 10 de abril me entero, por ejemplo, que Negrero estaba detenido en la Marina, ¿no? Y Abel Salinas en la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, bueno, ya es una cosa de la Fuerza Armada. Pero la policía, el cuartel Los Cibeles era de la policía, pero entiendo que la policía en esas circunstancias estaba en una orden impuesta, pues no tenía cómo oponerse tampoco. Testigo, usted ha referido que cuando es conducido al cuartel encontró una habitación debidamente preparada. ¿Qué nos ha querido decir con eso? O sea, ¿podría describirnos brevemente esto? Bueno, sin duda, estos hechos lo tiene que haber planificado, ¿no? Y tendrían que haber preparado algunos lugares de detención. Uno de ellos tenía que haber sido ese, ¿no? Y probablemente, como dice en la orden misma, ¿no? Cuyos nombres les serán dados verbalmente, quiere decir que había una serie de nombres que habían puesto y que no sé si llegaron a detener a todos los previstos, pero fuimos repartidos en diversas dependencias militares, ¿no? Y en mi caso, por lo menos lo que yo verifiqué, que esa habitación estaba acondicionada para tener a alguna persona bajo esas circunstancias. Doctor del Castillo, hasta la fecha en que usted es trasladado al cuartel Los Cibeles,
¿usted se había comunicado con alguna persona o es que todavía recién ahí en este local, en Los Cibeles, se encuentra con otras personas? Yo estuve absolutamente incomunicado. Y mi familia hizo los máximos esfuerzos por tratar de buscar algún tipo de contacto infructuosamente. Ya cuando usted se encuentra en Los Cibeles y a la vez ve a las personas de Negreiros, a Salinas, a Mirta Cunza, ellos, ¿qué le comentaron a usted? ¿Les habían señalado, enseñado alguna orden de detención? No. ¿O es que había ocurrido lo mismo con ellos? Exactamente, más o menos simultáneamente fuimos detenidos todos. Cuando usted hace referencia a una nómina, a una relación, a un documento que ahora entregó y que hace mención al señor Quitazono, ¿esto fue en el cuartel Los Cibeles o fue No, posteriormente? Fue fuera del cuartel Los Cibeles cuando íbamos en el vehículo y él se bajó. En ese momento que se bajó, me lo enseñó. Una última pregunta para completar la pregunta y la respuesta del doctor Prado Saldarriaga. Cuando van a salir del cuartel Los Cibeles, se afirma que ustedes fueron examinados por médicos legistas. ¿El fiscal se identificó como tal en el lugar? Sí se identificó, pero no recuerdo el nombre ahora. Pero recién en ese momento apareció el fiscal, estamos hablando del día 10, en 10, horas claro, de la madrugada. Gracias, doctor. Muy bien, el tribunal agradece la concurrencia del testigo. Su información va a ser debidamente valorada en el momento oportuno. Puede usted retirarse. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutos para los fines pertinentes. Muy bien.